Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Conocemos la historia del Perú entre los años 1980 y 2000. ¿Reconocemos a los verdaderos villanos? ¿Sentimos el mismo dolor que nuestros hermanos? Solo hay un lugar donde la memoria y el dolor aún viven. Pero el corazón del ILUM son las personas. Aquí, las cifras frías se convierten en rostros y nombres. En sus salas multimedia, puedes escuchar los testimonios en primera persona de las víctimas, los huérfanos y los familiares que sobrevivieron al terror y al desplazamiento forzado. Es un tributo a su resiliencia y una plataforma para que sus voces nunca se apaguen. A través de su exposición permanente, el museo nos lleva por una cronología interactiva, desde el origen de la violencia en las zonas rurales andinas hasta su llegada a las principales ciudades del país. Entre 1980 y el año 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno que dejó una profunda huella. El ILUM aborda de manera directa el accionar terrorista de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, así como la respuesta del Estado y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en este proceso. Frente al Mar de Lima, integrado perfectamente en los acantilados de la Costa Verde, se levanta un edificio imponente. No es un museo común, es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, conocido simplemente como ILUM, un espacio creado no para olvidar, sino para entender uno de los periodos más oscuros de la historia peruana. Pero la historia no está hecha de cifras ni de datos en una pared. Está hecha de personas. Al entrar a esta sala, el eco del pasado cobra nombre y apellido. Recuerda que ambos fuimos pobres. Kunan willaykamuanki imaynatas llaqtaykimantaq ayqikamuranki kay sasachakuy tiempuwan. Piwantaq hamuranki kay pawananta maymanmi chayamuranki imaynataq chay sintikuranki chay fechakuna mamay willaykuway. Chay aban kaptin papa iskapakamurqaniku. Wawaypiwan mamurqaniku. Naman kakyabamba llaqtamanmi chayamuniku papa. Han imaynatataq sientikunki kay pawanata si kutitiki mamay. Kutiyta munankichu? Manañam papay kutiyta munaniñachu, manañam papa. Imamansi kutiyman waknata sobrimachkaspayku papay, kutiymanchu waknata nawachka. Imamanchi papay kutiyman iñachu kay papay, napinchis tukusaqaki. Nos echaron como a costales en el suelo y nos pisoteaban. Nos encerraron en un cuarto. Estuvimos allí, entonces hicieron llegar a los varones presos. Entonces delante de nosotros le hicieron cortar las orejas, los dedos. Y nos decían que nos iban a hacer igual, que nos iban a hacer chicharrón de nuestras manos, de nuestros dedos. Por eso nos hacían ver lo que hacían a los varones. Ahí estuvimos una noche y a mí me sacaron con mis hijitos. Me sacaron. Vamos a Circamanta, vamos a sacar presos. Ustedes van a reconocer, me dijeron. Y yo pensaba que habían traído a mi esposo, entonces salí. Me llevaron al baño. Y en el baño 6 soldados encapuchados me violaron. Mi hijito era de 1 año y medio. Mi hijito lloraba. Y a ese mi hijito de 1 año y medio le metieron en la boca algo para que no grite y a mí también. Entonces yo pensaba que a mi hijito lo iban a matar y agarraba a mi hijo.
Entonces solo lloraba. Quedé tendida como muerta y había sangrado demasiado y me baldearon. Yo pensé que mi hijito había muerto. Entonces mi hijito empezó a vomitar. Entonces le pedí que por favor me matara, para que no me sigan haciendo eso, que me mataran. Y ellos me dijeron que era terrorista y me insultaban. Yo estaba detenida, me estaban cuidando, y a mis hijitos varones que lloraban tanto habían venido. Mis dos hijitos habían venido a preguntar por mí llorando. Entonces yo escuché y cuando vi el dedito de mi hijito, entraron ellos y solo así me dejaron salir. Me llevaron. Cuando pedí agua, me dieron en una lata el agua de lo que ellos... agua mezclada con orina. Pedí comida para mis hijitos, le echaron polvo y me lo dieron. Se decidió realizar algunas preguntas. ¿Por qué el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social es un espacio fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía en el pueblo actual? Que sobre todo esto nos enseña al peruano sobre todo lo que es la historia, para no volver a repetir ciertas cosas que sucedieron en el pasado, para saber de dónde venimos como tal y hacia dónde podemos ir. En la política, por supuesto, todo lo que ha sucedido en ese periodo mayormente ha sido un tema político, que se ha exaltado demasiado a llevarlo al extremo. Entonces es una manera de poder saber qué errores no cometer y qué puede ayudar en el futuro en la democracia en Brasil. Considerando los datos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿cuál es tu percepción u opinión sobre la diferencia entre las bajas civiles causadas por los grupos terroristas y aquellas provocadas por las fuerzas del orden? Gran parte de los datos que ha dado la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como, por ejemplo, otros actores importantes en la sociedad civil y también la Iglesia en su momento, es que hubo bajas de ambos lados, ¿no? O sea, el Sendero Luminoso, MRTA, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales perpetraron una serie de crímenes y graves violaciones de los derechos humanos. Yo no podría hacer una valoración de cuál fue peor, porque al final quien fue víctima fue el Estado como sociedad total, y hasta el día de hoy seguimos viviendo todos esos rezagos, ¿no? Entonces, yo creería que el punto aquí es visibilizar todo lo que ha pasado en su momento. ¿Sabía usted que durante la época del terrorismo casi aproximadamente 12% de la población indígena Ashkaninka desapareció o fue asesinada? ¿Y cuál es su opinión? Sí, precisamente lo estaba viendo en el museo. Sí hubo muchas personas desaparecidas, muchos asesinados. También porque vienen y son de una parte muy retirada del país, una parte que se puede decir un poco abandonada, el cual, bueno, sobre todo las fuerzas del orden y los militares no pueden acceder allí como para protegerlo. De por sí ellos mismos tuvieron que armarse y crear como un propio ejército para defenderse de los ataques del terrorismo. Algo muy lamentable y algo que yo esperaría de los próximos gobiernos, que le den un poco más de ayuda y énfasis sobre todo esas zonas tan retiradas del país, que en ese contexto del terrorismo sufrieron mucho porque no había quien lo pudiera defender. El LUM no es un viaje al pasado para quedarnos en el dolor, sino un puente hacia el futuro para asegurarnos de que esta historia jamás se vuelva a repetir. Inmensa tristeza.